Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según sea el caso. Bienvenidos a su podcast Siervo Rumiante, el podcast de Semilla de Mostaza Monterrey, que tiene el único propósito de volver a masticar lo que Dios nos dio a través de su palabra como alimento el último domingo. Y dicen por ahí, y sigue la mata dando, ¿no? Es lo que pasa cuando sigues masticando y meditando y reflexionando lo que Dios nos dice en su palabra. Y están con nosotros los roomies de siempre. Buenos días, Moy. Buenos días a todos. Aquí estamos otra vez, de vuelta. ¿Cómo estás? Bien. Ahí dormimos no mucho, pero estamos bien. Eso. Felices y contentos. Vientos. Y David Aquí Brizuela. estamos también. Igual, fíjate, yo también como que no dormí bien. Pensando en el podcast de hoy. Pero aquí estamos. Es un gusto estar juntos. Pues yo soy Lenin y yo dormí súper bien. Qué chido, porque si no... Yo dormí súper bien. Y pues bueno, vamos, ¿por qué no comenzamos el día de hoy con preguntas? Les recordamos que tenemos un correo electrónico donde pueden enviar sus preguntas. Y el correo es... El correo es siervorumiante@gmail.com. Siervo con C, ¿verdad? Siervo con C. Siervorumiante@gmail.com. Con C porque es el animal, el ciervo. Animalito no, ciervo. Exacto. Eso. No de servidumbres, ni del ciervito. Exactamente. Bien. Y tenemos una pregunta por aquí. Tenemos una pregunta de Diego Flores. Saludos. Que dice: hola roomies, qué bueno que están de regreso. Me quedó una duda respecto a la mención del día de reposo en los versículos 22 al 30. Moisés les indica que no les era permitido salir a buscar alimento en el séptimo día, sino debían descansar y reservarlo para el Señor. Mi pregunta es: ¿cómo lucía un día de reposo en ese entonces y cómo debe ser ahora? Ok. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo lucía el día de reposo en ese entonces, ¿no? En el que se escribió en Éxodo, en donde pues Dios les indicó este día que tenían que descansar, y cómo debe lucir ahora en estos tiempos que vivimos? Bien, bueno, recordemos que el día de hoy, para nosotros como creyentes, no hay un mandato a guardar el Shabbat. Eso es muy importante, ¿no? En este pasaje de Éxodo que menciona Diego, la ley aún no ha sido dada, ¿no? Es capítulo 16, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Entonces aún no se establece este sistema, este decálogo donde hay 10 mandamientos, y no se establece aún el Shabbat como tal. Y vemos y meditábamos que el día de reposo es algo que Dios establece desde el principio, antes de la ley, antes de todo, ¿no? De hecho, es muy significativo que Dios establece este día de descanso al inicio de su creación. Entonces, esto me enseña que de manera práctica, la vida humana está diseñada para funcionar bajo este sistema, ¿no? De un día absolutamente necesario, desconectarte de toda presión laboral, de todo afán, ¿verdad? Y con el propósito de poder disfrutar de la vida que Dios te ha dado. No que no disfrutes la vida cuando trabajas, ¿no? O cuando sirves a otros, o cuando haces mil cosas, pero es evidente que Dios quiso desde el principio, es parte del diseño de la creación, ¿no? Que el hombre sea productivo 6 días, resuelva el mundo en 6 días y un día a la semana el hombre recuerde que él no es Dios, ¿verdad? Wow, sí. Que hay alguien que sí está en control, que tu trabajo y tu familia y lo que sea, ¿no? Realmente no dependen de ti, sino de un Dios que te ama, que ha creado un buen mundo para bendecirte, y eso es lo que yo veo en la Biblia, que en primer lugar el día de reposo es parte de el diseño de Dios para la vida. Seas cristiano, no seas cristiano, seas judío, seas lo que sea, eso aplica para todos porque es algo que Dios instituye en la creación, como el matrimonio, ¿no? Exacto. Es lo mismo. Dios establece este modelo, este diseño. Creo que
desde un punto de vista espiritual, necesitamos un día específico para adorar junto con otros y tener compañerismo con otros, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el día sábado, por supuesto, eso ya dijimos, no. Ese fue un mandamiento específico para los judíos, ya dada la ley. Pero tampoco tiene que ser necesariamente el domingo, ¿no? El apóstol Pablo dice, el que guarda el día lo hace para el Señor, el que no guarda el día para el Señor lo hace también, ¿no? Entonces, no es que hay un día específico en el que si no guardas ese día, estás mal con Dios. Pero definitivamente tiene que haber un día en el que intencionalmente y primordialmente adoras a Dios junto con otros, te congregas, te dejas servir, sirves a otros, y eso es participar del descanso de Dios, ¿no? Recordemos que Jesús mismo dice en Marcos capítulo 4, si mal no recuerdo, creo que lo enseñaste tú, David. Ajá, cuando se reúnen en la sinagoga, ¿verdad? Y hay un hombre con la mano seca y Jesús... creo que es 3, ¿no? Creo que es el 3, ¿verdad? Marco 3. Ajá. Bueno, y los fariseos están tentando a Jesús, ¿no? Sí. Porque piensan, él va a romper el día de reposo al sanar a este hombre, ¿no? Y entonces Jesús, entendiendo lo que hay en sus corazones, dice, bueno, ¿qué sí se puede hacer en el día de reposo, chavos? ¿No? Exacto. O sea... Marcos 2, ajá. Marcos 2. No, 3. El hombre de la mano seca. Sí, el hombre de la... Pero es que en Marcos 2 al final dice, los discípulos recogen espigas. Ah, claro, también es otro. Es todo es que es una sección que... acerca exacto. del día de reposo. Exacto. Y entonces dice, bueno, es lícito hacer bien o hacer mal, quitar la vida o darla, ¿no? Y es obvio que para nosotros el día de reposo no significa no hacer nada, sino hacer lo bueno, ¿no? Claro. Y pues en ese sentido, ese día específico para adorar y para congregarte con otros y recibir su palabra, para algunos probablemente es el día más agotador. Exacto. Físicamente, ¿no? Sí. Para algunos. Y no significa que estás rompiendo el día de reposo, sino Claro. Creo que el asunto es el enfoque, ¿no? ¿En qué estás enfocado? ¿En qué estás enfocado? Exactamente. Sí, está muy chido. Como que, de hecho, el tener un día en el que meditas o dedicas pues todo ese día desde que te amanece, ¿no? A pues meditar en la bondad de Dios, en lo que Dios ha hecho, en estar con tu familia y todo. Es como difícil que no te lleve en alguna circunstancia a servir a otras personas, ¿no? O sea, cuando ves la bondad de Dios hacia tu vida y todo lo que ha hecho, pues también tal vez vas a tener circunstancias o en ese día o al reunirte con tus hermanos, pues vas a tener esa llenura de Dios para servir a otras personas, ¿no? Claro. Ahora, sé que la pregunta de Diego iba en torno a estas cuestiones prácticas, ¿no? Pero creo que es importante recordar que el reposo, en un sentido como pleno, antes que nada es un símbolo de la obra completa de Jesús, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, todos aquellos que hemos confiado en Cristo y puesto nuestra confianza en Él, ya entramos en ese reposo, ¿no? Porque así como Dios terminó sus obras y reposó e invitó a su creación, Adán, a entrar en ese reposo porque ya todo estaba hecho, del mismo modo Cristo en la cruz dijo, consumado es, ¿no? Exacto. O sea, ya toda la obra es completa y ahora nosotros, el nuevo hombre, la nueva creación, entramos en una relación de descanso con Dios, ¿no? Por eso Hebreos capítulo 4 nos dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sé que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, ¿no? Está hablando de una buena noticia, ¿no? La buena noticia de que ya Dios te sacó y Dios te va a hacer entrar en la tierra prometida. Y el pueblo tenía que confiar en eso, tenía que descansar en eso. Y bueno, vimos que el pueblo mostró una incredulidad muy grande, ¿no? No, Dios nos ha sacado para destruirnos. No, ellos son más grandes que nosotros, no vamos a poder entrar. Y esa incredulidad les llevó a vivir vidas de desobediencia que no los regresó a Egipto, ¿no? No es que perdieron la salvación,
pero no entraron en el reposo, ¿no? Sí. Y por eso nos dice en el verso, capítulo 4, dice el verso... ya me perdí. Pero era de bendición. Pero qué bendición. Pero sí, Exacto. eso, o sea, ya no estamos buscando con nuestras fuerzas salvarnos o queriendo cumplir la ley, Exacto. ¿no? Pues trabajando para eso, para relacionarnos con Dios nosotros, sino que ya Jesús cumplió todo y ahora podemos descansar al haber creído en Él, ¿no? Exacto, ya encontré la cita. Hebreos 4, versos 9 al 11 dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿no? Porque el que entra en su reposo reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron, ¿no? Y bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? La relación entre confianza y obediencia es muy interesante en la Biblia. Sí. Pues bueno, ahí está. Quedó. No sé Pues si ahí está. quieren agregar algo. No, en términos prácticos también a veces queremos decimos de que es que no tengo tiempo para el día de reposo, ¿no? Porque nuestra agenda la consumimos y la llenamos de cosas y si por ahí dicen que si nos dieran otro día, lo llenaríamos también Sí. de actividades, ¿no? Cierto. Entonces nunca vamos a estar completos Cierto. y vamos a estar incompletos, inconformes con muchas cosas hasta que pues tengamos este hábito también de dejar el descanso en el Señor en todos los aspectos, en aspectos prácticos, obviamente en el aspecto espiritual. Decíamos ahorita, no hay nada que podamos hacer para ganarnos el reposo, sino más bien confiar en el Señor. Y en aspectos prácticos hay que dejar la actividad que estamos haciendo, dice el mandamiento, 6 días trabajarás y harás tu obra, más el 7º día del Señor. Y de una manera práctica hay espacio para el trabajo y hay espacio para detenerte de todo lo que estás haciendo. Confiar. Y confiar en el Señor y adorar al Señor y poner toda tu mente ahí, ¿no? En el Señor. Estaba recordando, alguna vez escuché al pastor Talí Victoria, que es el pastor de Semilla Veracruz. De hecho, él es empresario. Él es empresario, es un hombre de negocios y es muy exitoso. Es un fiel mayordomo de lo que Dios le ha dado. Y él mencionaba alrededor de este asunto del desbalance, ¿no? Con el trabajo que le suele pegar al hombre normalmente, ¿no? El hombre tendemos a afanarnos en ese aspecto. Y él decía, o sea, si es domingo y no puedes poner atención a tu esposa, a tus hijos, a la enseñanza, ¿no? Porque eres muy exitoso, entre comillas, y no puedes soltar el teléfono, eso no es éxito, eso es fracaso. Wow. O sea, fracasaste en prepararte para disfrutar de la vida, ¿no? El mismo Salomón decía, tu parte debajo del sol es que puedas justamente entrar en este reposo, ¿no? Y disfrutar de la creación de Dios, disfrutar del fruto de tu trabajo, ¿no? Acercarte a la casa de Dios más para escuchar que para hablar, ¿no? En fin. Entonces, definitivamente creo que el día de reposo, este tema tiene muchas implicaciones, ¿no? Exacto. Muchas implicaciones. Y como qué loco, la religión judía la hizo una carga, ¿no? Sí. La hizo un jale. El día de reposo era un jale también. Exacto. Qué locura. Sí, es cierto. Bueno, y Jesús dijo que Él mismo era el Señor del día de reposo, ¿no? Entonces, no fue hecho el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo es un regalo, ¿no? De hecho, en Éxodo 16, Moisés les dice eso, o sea, Jehová les ha dado este día para que descansen. Y es increíble pensar en lo extremo que era para un grupo de viajeros en el desierto, bro. Tomarse un día para no hacer nada, bro. ¿De qué estás hablando? Hay muchos pendientes, bro. Exacto. Pero eso te recalibra, ¿no? Sí. O sea, la vida no depende de mí, no depende de mi jale, no depende de mi nómina, no depende de... En fin, claro.
Venga. Y pasando a Éxodo capítulo 17, esta semana estudiamos el tema para crecer espiritualmente, ¿verdad? Vimos en Éxodo 17 este capítulo donde el pueblo una vez más es llevado a una situación difícil. Donde no hay agua, se vuelven a quejar porque no hay agua y Dios les da agua de la roca, que sin duda es una imagen de Jesucristo y la vida espiritual que Él nos da. Y el capítulo termina con una batalla inesperada, ¿no? Estuvo intenso. Sí. Eso, Lo de la batalla. Sí. Como que no te la esperas ahí. Exacto. Como que es falta para las batallas, en lo que se van aclimatando, Exacto. van agarrando la palmerita, pero órale, de volada, ¿no? Exacto. Es como si Dios dijera, pues ya que están muy ¿Quieren pelear? dispuestos al pleito, les voy a dar un pleito que sí amerita. Sí. ¿No? Un pleito Bueno. que necesita. Bueno, por supuesto, en el capítulo creo que una de las cosas más importantes es esta imagen de Jesús, ¿no? Exacto. Como la roca de nuestra salvación, golpeada por el madero de la ley, ¿no? Y aguas brotan de esta roca que sacia la sed de todo este pueblo, salvándoles la vida. O sea, Exacto. a veces somos un poco duros con los israelitas, ¿no? Se quejan porque no hay agua. O sea, Aquí nos quejamos el año pasado que no había agua. Si no es un desierto. exacto. O sea, realmente su vida Pues sí. dependía de eso, esa es la realidad, Exacto. ¿no? Y Dios estaba ahí para suplir esa necesidad porque les amaba. Ujú. Pero vimos en este capítulo ¿cómo decirlo? Pues una enseñanza, vimos un modelo, un tema Ujú. que apunta hacia cómo Dios nos da cosas que necesitamos para crecer, Exacto. ¿no? Sí. Sí, vimos cuatro puntos. El primero era, para crecer espiritualmente necesitamos, en primer lugar, su dirección. Bueno, ahí está su dirección. Luego vimos que también necesitamos su espíritu. Necesitamos librar las batallas correctas y, sobre todo acá también al final, tener una buena memoria. Ya se me había olvidado ese punto. Está muy loco eso de la dirección, porque acá siempre pensamos en la dirección de Dios. Y la verdad es que pues, Dios siempre quiere nuestro bien, Él no está pensando en hacernos daño ni nada, ¿no? O sea, no es el fin de Dios el que tengamos problemas o circunstancias adversas para destruirnos o para hacernos un mal, ¿no? Sino es un bien, pero muchas veces ese bien, como vimos, necesitamos pasar por situaciones que no nos agradan y que como que nos cuesta trabajo pensar que Dios estuviera orquestando esa guianza hacia ese lugar difícil, ¿no? Sí. Sí, Está curioso. porque dice, conforme al mandamiento de Jehová. O sea, ellos iban siguiendo lo que Dios les decía y conforme a ese mandamiento llegaron a este lugar. Entonces decíamos, no es que Dios, o sea, de que, híjole, los llevé ahí, no me acuerdo que aquí no había agua, no me acordaba que les iba a pasar esto. Entonces, ¿cómo? Sí. No, o sea, me gustó desde el principio que empezamos con no hay atajos, ¿no? Un día a la vez, porque dice que van de acuerdo a sus jornadas, van avanzando, o sea, no van como que, oye, ya tenemos que hacer esto. O sea, el Señor sí los lleva hacia el descanso, hacia la tierra prometida, hacia la promesa que había hecho con ellos, pero van un paso a la vez. O sea, y ese paso a la vez el Señor, vemos que constantemente lo utiliza para moldear sus corazones, para que lo sigan conociendo, para que sigan viendo mucho de su amor. Y es duro pensar esto, o sea, cualquiera diría, el Señor no me va a llevar por un camino difícil, Un o sea, el camino Señor me va a llevar de victoria en victoria. Y cuando tenemos esa mentalidad y nos vemos en dificultades, se nos derrumba el castillo de naipes, porque es como que, oye Dios, ¿qué onda? Sí. Quedamos tú y yo chido, ¿por qué me está pasando esto, no? Pero después vemos, el Señor ya les había mostrado su fidelidad antes y ya se les había mostrado, entonces obviamente el llamado es, ya sabemos que el Señor tiene un plan para todo esto, más bien es gracias Dios porque ahorita no hay agua y tú vas a proveer, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? En que, bueno, dos cosas. Una, que Dios no se rinde con su pueblo. Ujú. O sea, hay lecciones que tienes que aprender sí o sí. Y si no aprendiste la primera,
Dios va a regresar con una segunda. Exacto. Pero algo que me llamó la atención es que esta segunda prueba es mayor en su intensidad. Órale. Porque en la primera sí había agua. Ujú. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, en la primera prueba o en la primera crisis de agua que tuvieron los israelitas, sí había agua, pero no era potable. Ándale. Y dices, bueno, armamos unos filtros acá, un sistema de filtros, algo, ya la hervimos, ¿sabes? Algo podemos hacer. Como aquí en Monterrey, después de la lluvia que empezó a salir agua en Al algunas menos me casas sirve como que para turbia. lavarme los pies. Ajá. Exacto, exactamente. Mínimo el ganado Exacto. ya puede beber, ¿no? Y ya. Pero en la segunda no hay nada. Sí. Está muy loco. Y yo estaba pensando en esto, en cómo, insisto, o sea, tenemos una imagen de Dios tan cursi, tenemos una imagen de Dios tan deteriorada, ¿no? Tan no bíblica, ¿no? Sí. Tan humana, ¿no? Tan desde Tan humana. nuestro punto de Como vista. yo no le haría esto a mi hijito, Dios nunca me haría esto a mí, Ujú, ¿no? Exacto. Y chale, pues Dios está más comprometido con su gloria, ¿no? Ujú. Y con cumplir sus promesas. Y si Dios dijo, te voy a llevar a la tierra prometida y voy a hacer de ti mi pueblo, ¿no? Dios está comprometido con eso más que con nuestra comodidad, ¿no? Sí. O incluso, diría, está comprometido con eso y no con nuestra comodidad. Mm. No con cumplir nuestras expectativas, sino con cumplir sus promesas, ¿no? Y para Dios sacar a su pueblo de Egipto implicaba sacar Egipto de su corazón también, ¿no? Sí. Estaban acostumbrados a depender del Nilo Exacto. y ahora Dios quiere que dependan de Él, ¿no? Entonces necesitamos esa dirección de Dios que nos lleva a donde no queremos. Donde no queremos. Me gustó mucho ese comentario que decías de no oren por vías fáciles, ¿no? Sí. No oren, ¿qué era? Oren por, o sea, oren por capacidades que igualen sus tareas, más bien. O sea, como este tema de... El ser fortalecidos Ajá. por Dios para poder hacer lo que Él te está llamando a hacer. Y creo que lo hemos visto, ¿no? O sea, en momentos de prueba, de dificultad, es increíble ver la obra del Señor y cuando estamos en momentos de bonanza, como que, bueno, estamos bien, estamos tranquilos. Y es difícil, a mí me cuesta de repente entender que soy así. Como que digo, Dios, como que a veces no sé ni lo que estoy viendo porque digo, Señor, sí, o sea, una prueba, como en la prueba me siento cerca de ti y como a veces pasan esos momentos y uno empieza como que a bajar la guardia y bueno, todo está bien. Sí. Entonces, pues sí, es triste desde mi punto de vista como que necesitemos estos momentos duros para recordar quién es Dios, ¿no? Claro, Sí. ahora me gusta mucho cómo Dios ecualiza la vida, ¿no? Porque lo mismo que vemos aquí, en estos pocos capítulos ya vemos un patrón, Sí. ¿no? Viene una prueba y luego Dios suple con su gracia y hay descanso y hay un tiempo de refrigerio y luego viene caminar otra vez y llegar a otra prueba y se repite, o sea, y creo que la vida cristiana, ¿sabes? Me sorprende mucho que esto nos cueste trabajo entenderlo. Ujú, Que no todo van a ser pruebas, ujú. no todo va a ser refrigerio. O sea, tiempo y ocasión le suceden a todos los hombres, dice Salomón, ¿no? Ujú. Y necesitamos, es como esas estaciones, ¿no? No siempre va a ser invierno, ¿no? Exacto. No siempre va a ser verano, no siempre va a ser primavera. Ujú. Y Dios marca estos ritmos, ¿no? En la vida y al final nos debe dar descanso eso, ¿no? Que Dios está en control. Y esto que decía Salomón, perdón, ya me estoy saliendo del tema, pero eso que decía Salomón en Eclesiastés, que hay un tiempo para todo, Sí. no significa que nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo, ¿no? Sino Sí, que sí. tenemos que entender que hay alguien que está en control de sus tiempos. Y hay tiempo de abrazar, y hay tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? Y hay tiempos de Mara, y hay Tiempos de tiempos de Elim, creo que se llamaba, ¿no? El oasis Ujú. Y Dios nos está guiando, ¿no? Dios Y está y orquestando. es este concepto del pastoreo del Señor. Exacto. O sea, Él nos lleva por los pastos y por los momentos de hay que cruzar ríos. Pues el pastor nos está llevando hacia eso, ¿no? El Señor pastoreando nuestras vidas. Porque Él tiene un plan, porque Él lo ve. Sí, ¿no? es interesante. Digo, para todo creyente, no importa cuántos años tengas de creyente, ¿no? Pero es bueno saberlo también cuando inicias en la fe, ¿no? Porque muchas cosas que suceden al inicio, a veces, tal vez por
como te platicaron o la persona que está más cerca de ti y el concepto que tiene de Dios, puede sacarte de onda con estas cosas, ¿no? Como, Sí. o sea, acabo de conocer al Señor, ¿no? Y resulta que empiezo a tener ciertas dificultades y problemas que no tenía antes, y justo es lo que le está pasando al pueblo de Israel, ¿no? O sea, como Sí. decías, en Egipto pues estaban tranquilos, ahí estaba el agua, ahí estaba la comida y todo esto, pero eran esclavos. Y al salir ahora tienen un padre que los está instruyendo, que los está pasando por un fuego purificador para convertir sus corazones, para que lo conozcan, para que todo esto, pero eso, si no lo sabemos de un inicio, nos puede sacar de onda como, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué Dios no me ayuda aquí? ¿Por qué está pasando esto? Como la batalla que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué tengo que pelear esta batalla yo? ¿Que no él pelea mis batallas? Y que así, ¿no? Y nos puede sacar de onda, ¿no? Está muy loco. Y muchas batallas él las pelea o él nos fortalece para poderlas pelear, pero pues también él quiere que nosotros nos enfrentemos, ¿no? Con lo que él nos ha dado, como dijiste. Exacto. Bueno, sí. Estamos en Éxodo 17. Creo que no sé si lo dijimos o no, pero en los versos 1 al 3 vemos este principio. Éxodo 17, versos 1 al 3. Por mandato de Jehová llegaron a un lugar donde no había agua. Y en los versos 4 al 7 tenemos este fragmento en donde, para sorpresa de todos, Dios responde a la murmuración del pueblo, dándole instrucciones a Moisés de subir a una peña en Horeb. Por cierto, Horeb es el mismo monte Sinaí. Entonces es evidente que se tuvo que desplazar, ¿no? Porque están en Refidim. Esa es una región muy cercana. Es un área muy cercana a el monte Horeb o el monte Sinaí, pero no es el monte Sinaí. Entonces Moisés tuvo que desplazarse junto con los ancianos, no con el pueblo, ¿no? Y los ancianos son los que presencian o atestiguan este momento en el que Moisés golpea una roca específica y brota agua, y la imagen debió ser, o sea, no es agua para 1,000 personas, no es agua para 2,000 personas. Definitivamente eso fue algo sorprendente, que incluso tal vez cambió el escenario, ¿no? Claro. El landscape cambió. El surgimiento casi de un río. ¿No? Exacto, exactamente. Debió ser impresionante. Imagínate para todo ese ganado, ¿no? Todas esas personas. Pero bueno. Es cierto, bro, como que no nos cae el 20. Es que siempre las pinturas son un chorrito. Piensas en las cubetas. Y... que está lagrimeando ahí el cerrito. No, es cierto, era un pueblón. No, sí, debió ser. ¿Qué presa Libertad ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Entonces, lo más significativo de esa sección es que Cristo se refiere a ese evento como un evento que apunta al espíritu que Él le daría a las personas que confían en Él. Cristo mismo lo dice en Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, eso es beber, creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No vamos a explicar Juan capítulo 7, pero justo en esta fiesta hacían este peregrinaje hacia el templo, donde los sacerdotes llevaban agua, simbolizando la roca que los seguía, y derramaban esa agua en el altar, pero en el séptimo día ya no había eso. Y Jesús pronuncia esas palabras, sin lugar a dudas, refiriéndose a este acto de Moisés golpeando la roca y satisfaciendo la necesidad del pueblo. Ahora, lo que veíamos ayer era este principio, que necesitamos de su espíritu también, ¿verdad? Exacto. Sí, porque el espíritu pues es como esa analogía del agua, ¿no? Y como me gustó mucho como recordar que la sed, o sea, pues revela la condición de nuestro corazón. Nuestro espíritu está sediento y es saciado hasta que tomamos agua. ¿Y qué agua espiritual? Obviamente pues estamos hablando del Espíritu Santo. Es hermoso como precisamente algo de lo que hablábamos ahorita, la inquietud muchas veces que tenemos como personas de buscar la paz, le llaman muchos, ¿no? Estar buscando algo y nos sentimos incompletos. Nuestro espíritu está constantemente
insaciado hasta que venimos a Él y podemos descansar. Entonces podemos tener la paz que rebasa la razón. Sí. Podemos realmente estar ahí, ¿no? Entonces me encantó esto porque justo lo que decíamos de los ríos de agua viva, ¿no? O sea, me imagino estos ríos. Es así es el Espíritu Santo nosotros, ¿no? Nos lava, nos lleva, nos llena, nos sacia, ¿no? Y pues sí. Claro. Me llama la atención cómo Dios insiste en usar necesidades físicas, ¿no? Con Para el pueblo. Ejemplificar, ¿no? Exacto, para enseñarles la necesidad espiritual. O sea, imagínate, estás en el desierto, ¿no? Dios te llevó ahí. Sí. Dios te llevó al desierto. Y no hay para comer. Y Dios dice, no te preocupes, voy a hacer llover pan, ¿no? ¡Pum! ¡Listo! No, Dios te lleva a un lugar específico en el desierto donde no hay agua. Y Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a dar agua, ¿no? Y yo no sé si ellos lo dimensionaban en su momento. Pareciera que no, ¿verdad? Sí, parece que no. Pareciera que no. Pero es evidente, el día de hoy, si te sientas y lo meditas, es evidente que Dios les está mostrando suplir tus necesidades físicas no es nada para mí. Exacto. ¿No? Eso es nada, eso es absolutamente nada. Pero las necesidades espirituales al final son las que más Él quiere suplir, ¿no? Claro. O sea, cada necesidad que ellos tienen, Dios las suple. Y vamos a ver tristemente que nunca cambia esa queja, esa insatisfacción, esa rebeldía en sus corazones. Entonces, no sé si está siendo claro, pero a través de este acto de darles agua de la roca, creo que Dios les está diciendo, necesitas beber de mi espíritu, ¿no? O sea, así como relacionarte conmigo, ¿no? Exacto. Necesitas poner tu confianza en mí, como decías tú, ¿no? Para dejar de tener esa sed que te lleva constantemente a, pues eso, quejarte, murmurar y demás. ¿Querías decir algo? Ahí tocábamos un tema interesante que era este hecho de que, pues, el pueblo de Israel no, como que confundía o todo parece que culpaba a Moisés de sus necesidades, ¿no? Y hablábamos acerca de que, pues, o sea, en Moisés, pues sí, iban a estar insatisfechos siempre, ¿no? O sea, Dios pone autoridades, pone personas en quien Dios las usa, ¿no? Para guiar a su pueblo, para comunicar sus mensajes y todo. Pero al final, como decíamos, pues la intención de Dios es que le conozcan a Él y que podamos ir a Él personalmente, ¿no? O sea, no descartando las personas que Dios mismo puso y que quiere usar para guiarnos, para ayudarnos, como un don de Dios, pero no podemos poner nuestra confianza en esas personas porque vamos a tener sed, porque vamos a estar dependiendo de ellos, ¿no? Y Dios quiere que dependamos de Dios, ¿no? Es cierto. O sea, la gente se queja constantemente de sus circunstancias y de sus líderes, ¿no? Sí. Y creo que eso resume nuestra existencia, ¿no? Nos quejamos de nuestras circunstancias. Parecido con la realidad. Sí. Y nos quejamos de nuestros líderes en todos los niveles, ¿no? Exacto. Sí, de todo. Nuestro líder o autoridad en la familia, nuestro líder o autoridad en el trabajo, nuestro líder o autoridad en civil, ¿no? Entonces, siempre estamos quejándonos, pensando que si cambian las circunstancias, o si cambia el gobierno, o si cambia mi esposo, o si cambia mi hijo, o si cambia mi jefe en el trabajo, ¿no? Entonces va a saciar mi sed, ¿no? Exacto. Entonces todo va a ser... Es chistoso diagramarlo a la historia política, porque políticamente siempre se habla de un cambio, ¿no? Sí. El cambio. Pero es lo mismo y es peor. Más bien es una degradación total y usan eso, el cambio. O sea, y no hay cambio, no es el cambio de circunstancias lo que va a generar un cambio, es el cambio en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de lo que veíamos. Entonces, qué fuerte, bro. O sea, simplemente es un llamado, como decía muy ahorita y lo dijimos el domingo, ninguna fuerza política va a generar un cambio real. Lo hemos visto a lo largo de la historia y somos necios en pensar de que ahora sí, no, ya. Ahora, ¿cuán desenfocados debemos estar como cristianos? Ya a mí no me sorprende que alguien no cristiano tenga su esperanza ahí. Sí, porque ¿qué más si no conocen algo más, no? Claro.
Pero, vaya, hasta en círculos seculares, bro, hay gente que ha llegado a ese entendimiento. El cambio no va a venir con un cambio de gobierno, bro. Eso, por ahí no es, sí. ¿No? Pero que como cristianos incluso, ¿no? Estemos hasta murmurando, ¿no? De otros creyentes, peleándonos entre nosotros por posiciones políticas, culpándonos, ¿no? O sea, nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Es interesante cómo aplica este cuadro de murmuración y de insatisfacción en muchas áreas de la vida. Es una tragedia que como cristianos no entendamos, ¿no? A mí me quedó muy claro que si yo vivo quejándome, murmurando de otros, sí, ¿no? Culpando a otros de nuestras situaciones, no que la Biblia no enseñe la responsabilidad personal. Eso es otro tema, La Biblia lo enseña y está ahí. Pero en última instancia, si mi confianza está en Dios, yo puedo tener paz, puedo tener gozo, puedo tener esperanza, porque es Dios quien sacia mis necesidades más profundas, ¿no? La necesidad de paz, de esperanza, es Él quien la provee por medio de su Espíritu, ¿no? Y le vendría muy bien a México. Claro. Cristianos que están satisfechos en Cristo, ¿no? Que descansan en su soberanía, que no están buscando en todas estas cosas externas, pues el estar satisfechos, felices, o sea, sí. Y es una ilusión nada más, porque nunca va a llegar a través de eso, ¿no? Y le vendría bien a nuestras familias, que nuestros hijos dejen de escuchar nuestras quejas sobre nuestro cónyuge, sobre nuestras iglesias, sobre otros hermanos, ¿no? Y luego estamos sorprendidos porque nuestros hijos no quieren nada con la iglesia. Si los hemos estado envenenando con nuestras quejas, nuestra murmuración, todo el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, le vendría bien a la iglesia encontrar satisfacción en Cristo, beber de su amor, de su espíritu, de su gracia. Pues mucho que meditar ahí. El punto número 3 es, ese fue un, ¿cómo se le dice? Un twist. Plot twist. Plot twist. Gracias. Sí, estuvo intenso, ¿verdad? Porque como decíamos, o sea, no te esperas. Yo, de hecho, cuando lo estábamos leyendo el domingo, recordando ahí el domingo, no era como, esto suena a Jueces, o sea, suena ya mucho después, cierto, ¿no? Cierto. Porque en el libro de Jueces empiezan muchas batallas y cosas muy épicas, y es muy bonito ver esto aquí y toda la simbología que hay alrededor de esta batalla, ¿no? Que llega ahí, como, o sea, viéndolo desde el panorama grande, o sea, vemos a un grupo de personas que no son guerreros luchando y derrotando a un pueblo guerrero, porque ellos, el otro pueblo es como que vamos a hacer esto, no traen nada, ahí van a quedar. Y luego vemos mucha simbología, o sea, esta onda es súper, es muy remembrable entender que, oye, el pueblo, cuando Moisés levantaba las manos y su vara, prevalecían y luego se cansaba y los bajaba, entonces ganaba. O sea, imagínate la mega batalla que fue, ¿no? Entonces, desde el panorama amplio es que loco, o sea, vienen de ver esto, vienen de ver a Dios cómo los rescataba de Egipto. En su memoria estaba fresca, un Dios que pelea por ellos, entonces imagínate que hay en su mente, viene esta raza, o sea, es una guerra. Claro, y que aparte, o sea, recordemos que este episodio comienza con un ataque inesperado, ¿verdad? Amalek ataca la retaguardia de Israel. Cierto. El texto no es explícito. Nuestra mente moderna y fresa no alcanza a dimensionar lo que implicaba un ataque por la retaguardia, ¿no? Deuteronomio 25, versos 17 al 19, describe cómo destrozó la retaguardia de Israel, a los rezagados, a los que iban atrás, ¿no? Sí, eso no es, se asustaron los de atrás nada más, no, es algo terrible. Gente murió, niños, probablemente mujeres, incluso tal vez mujeres recién paridas, ¿no? Personas mayores, uno que otro enfermo. Sí. O sea, es brutal. Y yo no dejo de pensar en que esto de alguna manera ubicó al pueblo de Israel, ¿no? Para entender, en lugar de estar peleando entre nosotros, deberíamos estar
adorando a Dios, unidos bajo su dirección y enfocados en lo que Él quiere. No en lo que nosotros queremos. Queremos agua, queremos otro líder, queremos pan, queremos carne, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que estemos listos. O sea, el pueblo salió de Egipto, si mal no recuerdo, el texto menciona que salieron armados, de hecho. ¿Verdad? Cuando salieron de Egipto, salieron con armas, ¿no? O salieron armados. Algunos sugieren que no se refiere a que llevaban armas literales, sino que salieron con provisión. Con provisión y ordenados como un ejército. Y en algún momento en el camino perdieron este enfoque, ¿no? Sí. Y es como si Dios entonces permite. Está muy cañón. Está muy cañón. Dios permite esto porque no lo están escuchando a Él. No están escuchando a Moisés, que es a quien Dios puso ahí para que Él los guiara. No están escuchando. Y entonces Dios permite este ataque que fue seguramente súper doloroso, insisto. El texto no es explícito porque no es el propósito, pero gente murió, ¿no? Familias perdieron miembros y fue terrible, ¿no? Entonces, la reflexión que teníamos alrededor de esto es que necesitamos pelear las batallas correctas, ¿no? Exacto. Sí, porque está el pueblo, como decías, enfocados en cosas que no son, viendo enemigos donde no están. Cuando hay un enemigo... ¿no? Están enfocados en ellos, en Exacto. sus propias necesidades, en su comodidad, en todo esto, en vez de enfocarse en lo que Dios... Y la Biblia nos habla de que el enemigo anda como león rugiente, ¿no? O sea, buscando a quién devorar. Y es terrible cómo no lo vemos. O sea, estamos pensando en cualquier otra cosa y hay alguien que nos tiene en la mira que si no estamos agarrados del Señor, pues obviamente... pues pasa esto, ¿no? Hay estos ataques de que, oye, no me esperaba esto terrible que pasó en mi vida. Pero tu vida se vino degradando al punto que le diste cabida a eso. Ese es el punto. Justo eso. Lo que iba a comentar es que Amalek, así como Dios usa el hambre y la sed y necesidades físicas para ilustrar necesidades espirituales, Dios permite el ataque de Amalek para mostrarle al pueblo de Israel que el verdadero enemigo está dentro, ¿no? Fuerte. Sí, o sea, al final nos vamos enemistando con el pueblo de Dios, nos vamos amargando con Dios, ¿no? Nos vamos rezagando y ahí es donde el enemigo nos atrapa. Dejamos de caminar, o sea, caminamos ya sin vigor, ¿no? Como una pesadez, ¿no? Hasta atrás. Digo, cuando me ha tocado hacer caminatas con personas y la verdad cuando te desanimas, soy de los que te vas hasta atrás, ¿no? O sea, tal vez empiezas animado, claro. Y qué chido y todo, pero puede ser que te vayas desanimando, lo que sea, y no te importa quedarte atrás. Y aparte es una imagen bien como gráfica de que el enemigo no tiene misericordia, o sea, no es de que, son niños, es nuevo en la fe, no, o sea, él es despiadado y el que no esté, como comentabas, ¿no? O sea, dentro del rebaño, ahí en medio, pues él va a ir sobre los débiles, o sea, porque no atacó, por enfrente, ¿no? Así como Exacto. Sino que, pues así, de una manera traicionera, y sin misericordia, y es algo que tenemos que tener cuidado. Creo que lo comentaste, ¿no? Que este versículo que dice que el que crea estar firme, pues cuide de no caer, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? O sea, pues, empezamos a creer que todo bien, empezamos a dejar de escuchar al Señor, de escuchar a nuestros hermanos, de congregarnos y todo eso, y es cuando pues vienen cosas que no nos esperamos y dices, ¿qué onda con esto? Sí. O sea, ¿no? Te fuiste rezagando, ¿no? Sí. Ahora, lo loco es que tú no te das cuenta. Sí, ¿no? no. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí. O sea, y si estás escuchando esto y no te ha pasado aún, no quieres que te pase. ¿no? No quieres que te pase, ¿no? Te empiezas a distanciar del Señor. Sí, es terrible. Y te empiezas a distanciar de su pueblo. ¿No? Pero te vendes a ti mismo, te doras la píldora de no, yo y el Señor estoy bien, ¿eh? Yo y el Señor estamos bien. Lo que pasa es que pues ahorita Dios me está llamando a esto otro, ¿no? Lo que sea. Pero cualquier cosa que te lleva a distanciarte del cuerpo de Cristo es peligrosa. O sea, no puedes decir que estás siguiendo al pastor
Si estás fuera del rebaño, bro. Sí. Punto. Y tenemos un pastor fiel que deja las 99 y va por la perdida, sin lugar a dudas. Pero estos no son perdidos, estos son rezagados. Son personas que se han ido quedando atrás, ¿no? Y lo aplicábamos a nosotros con esta exhortación de no te quedes atrás, ¿no? O sea, necesitas pelear la buena batalla, ¿no? Y pelear la buena batalla implica echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, dice 1 Timoteo 6:12, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Necesitas de otros. Necesitas de la iglesia, necesitas del cuerpo de Cristo. Todos los depredadores naturales siempre van a atacar a la oveja o al ganado que está lejos del rebaño. Cierto. Siempre. Eso es básico. Y esa es una de las estrategias favoritas del enemigo, del diablo, de tu verdadero enemigo. ¿No? Te aíslas. Y ahí en ese aislamiento, pues estás solo, Sí. o sea, pum, vas para atrás. Ay del solo, dice Salomón. Sí, aguas con esas mentiras del enemigo que te llevan a aislarte de otros, a aislarte del cuerpo de Cristo. Y Sí, creo que podría ser algo muy práctico, ¿no? Como un termómetro práctico, el hecho de si estás escuchando tu propio consejo y ese consejo te está llevando a, pues ya no voy tanto a la iglesia, no necesito tanto de mis hermanos, ya leí la Biblia ayer y antier, o sea, ¿para qué hoy? O sea, no pasa nada. O sea, Dios nunca nos va a llevar a alejarnos de Él, siempre nos va a estar atrayendo. Exacto. Entonces, si esos pensamientos son para irse alejando, pues no vienen del Señor. Y Totalmente. sí, seguramente nos van a hacer daño y nos van a estar a poner en un lugar vulnerable, ¿no? hijo, mano, es muy fácil decirlo, bro. Sí, pero, o sea, nos pasa todos los días, ¿no? Es todos los días. Todos los días batallamos con eso, o sea. Sí. Sí. Está muy cañón. Bueno, pues ahí está. En esta sección vemos que Dios les da la victoria también, ¿no? Eso está muy loco. Porque entonces vemos este tema del Señor mostrándoles que... Bueno, primero entender que esto es algo que el Señor permitió, porque decíamos, Él pudo haber mandado al ángel de la muerte. O sea, hay ocasiones después de que vemos que un ángel despedazó un ejército completo en la noche. O sea, es como iba que... la nube, ahí iba está el todo. fuego, o sea, estaba ahí con ellos, ¿no? Es muy loco, o sea, si antes se puso la nubecita, pues ¿por qué no? No, o sea, ahí estás. Haz algo. Y Dios dice, no, tú haz algo. Tú haz algo. Este tema, fíjate que me llamó mucho la atención la voluntad de Dios a veces que te subas al ring. Que te subas al ring y que hagas algo, o sea, que como, pero obviamente es por el Señor, porque vemos aquí, esto me encantó, el ver a Moisés como un tipo de Cristo, ¿no? Ajá. Levantando sus manos en la roca, como lo que decías, hasta esta físicamente que veías de lejos, pues alguien con un madero arriba, ¿no? Y cómo saber que viendo a la cruz, ¿no? Viendo a Cristo, descansando en Él, es la manera en la que podemos luchar las batallas. Fuera de eso, pero no tienes oportunidad. Esta gente no eran guerreros experimentados, no eran nada, simplemente eran personas a las que Dios escogió, que las puso en el lugar para que libraran esa batalla, a quienes Él iba a ayudar, ¿no? Sí. Necesitaban crecer en la fe, ¿no? Necesitamos crecer Sí. en la fe. Y hay una imagen que tú eres más cinéfilo y te acuerdas mejor que yo, pero hay una imagen en Narnia en donde Aslan deja que pelee una batalla con un lobo, ¿no? ¿Te acuerdas? Me acordé de esa imagen cuando estabas predicando y dije, cierto. o sea, y ahí está Aslan y Qué todo, chido. y todos como que lo voltean a ver como que pues ya métete. De hecho, hay y no. alguien que quiere entrar al quite, ¿no? Y dice, Ajá, no, déjalo. Él exacto, necesita pelear esta batalla. Necesita pelear esta batalla. ¡Guau! Y fue una batalla que parecía que iba a morir, pero al final pues ahí pone la Qué espada chido. y el lobo Hay que verla, bro. se muere. Hay ¿no? que verla. Sí, está no muy os ha chido sobrevenido eso, ninguna tentación que no Que sea no sea humana. humana. Fiel es Dios, Que que no te dejará ser tentado más de lo que puedes. Soportar. Resistir, soportar. Resistir. Se divide la iglesia. Un desacuerdo entre David y Moy. Sammy, ayúdanos. Resistir, soportar. Sí, ¿no? Sí. El punto es que las batallas a las que Dios te avienta o te arroja son batallas con las que puedes por su gracia. Por su gracia. Por su gracia. Exacto. O sea, Él no te va a llevar nunca a donde su gracia no te pueda sostener. Y si Él no está entrando al ring, es porque Él te está enviando al ring.
¿no? Y puedes. Muy interesante también las imágenes, por supuesto, en esa sección. Moisés, una vez más, es un tipo de Cristo. Ujú. Josué también es un tipo de Jesucristo, ¿no? Este siervo de la ley Ujú. es un siervo de Moisés, un siervo de la ley, ¿no? Que pelea las batallas que la ley no puede pelear, bro. Está Fuerte. muy loco, Qué está loco. muy loco. Es un personajazo y tendremos todo un libro para estudiarlo de aquí a 20 años que lleguemos ahí al libro de Josué. Pero son un tipo de Jesús. Pero de un modo práctico, una vez más veo la necesidad de unirse bajo un liderazgo establecido con Dios. O sea, todos desempeñando nuestro rol, nuestro papel. En la Biblia la autoridad nunca es una posición. Ujú. Jamás en la Biblia la autoridad es una posición. La autoridad es una función que Dios nos da para servir, Exacto. ¿verdad? Para el bien de todos. Exacto. Y lo que vemos aquí es justamente otra vez un ejemplo. Dios permite esta batalla, Dios le da sabiduría a Moisés para encomendarle a alguien una tarea, la función de dirigir al pueblo en esa batalla. O sea, ¿quién ganó la batalla? ¿La ganó Josué? ¿La ganó Moisés? O sea, ¿quién? Pues la ganaron todos, ¿no? Ujú. Porque se sometieron a... Como un cuerpo, ¿no? Exacto. Dios dándoles instrucciones, diciéndoles cómo, y todos son parte de eso. Sí, ahora, aquí no hay específicamente instrucciones que Dios le da a Moisés, pero es evidente que Dios, así como permite esta batalla para el pueblo, Dios permite que Moisés ejerza como esta sabiduría que Dios le ha dado, ¿no? Qué loco. Tal vez se acordó Moisés de cuando iba a cruzar el Sí, que le mar. dice, Que ¿por qué clamas a mí? Camina. Exacto. Alza tu vara. Y esto. Exacto. Qué locura. Exactamente. Pero qué chido que lo entendió. O sea, hizo... Sí, ¿no? y sabes que es muy bello que al final Moisés, digo, ya me estoy saltando, pero al final Moisés levanta un monumento hacia el Señor, un altar, dándole crédito al Señor. Y es muy interesante el nombre del altar. Jehová es mi estandarte, ¿no? Para que el pueblo entienda, no es Moisés. Fue mi vara. Nos estamos quejando contra Moisés y no es Moisés. No es la vara, no es Josué, con su gran no, liderazgo. Ajá. no es la fuerza de nuestra espada, Sí. no es nuestra gran experiencia como guerreros, porque somos buenos para hacer la guerra entre nosotros, pero no la de Davis. Ha sido su gracia, ¿no? Y cosas buenas suceden cuando nos sometemos al liderazgo de Dios, a la dirección de Dios, Exacto. cuando dependemos de su espíritu, ¿no? Y eso nos lleva al último punto. Necesitamos una buena memoria. Dios le dice a Moisés, y eso sí es muy interesante, ¿verdad? Tráete tu libretita. Exacto, Toma nota, carnal. exacto. Escribe esto para memoria en un libro. Y el último punto era eso, necesitamos una buena memoria. Para crecer espiritualmente, necesitamos una buena... memoria. Dios sabe, ¿no? Que somos olvidadizos. O sea, Sí, no por algo lo pide, lo escribe, nos dio Biblias y todo, porque fácilmente nos olvidamos. O sea, día con día vemos la bondad de Dios y la verdad es que pasan 2 días, 3 días y a veces estamos en situaciones y ya estamos olvidándonos lo que Dios hizo. Y decías acerca de eso, ¿no? De que sobre todo en Semilla siempre insistimos en que, pues en escribir lo que Dios te ha hablado, ¿no? En tus devocionales, cuando venimos y nos reunimos. Y la verdad que sí es muy útil. O sea, sí me ha tocado regresar páginas y darme cuenta como, Dios me ha estado hablando de esto. Otra vez me lo habló hoy, no he puesto atención, debo de hacerlo, no sé, ¿no? O recordar inclusive, Dios me ha estado alentando acerca de esto. Claro. O está bien cañón cuando te topas listas de oración de También. años pasados, de que dices, no manches, estaba en esto, ahí no veía salida, y ya ni me acuerdo, ¿no? Y me encantó de bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de esos beneficios. exacto. 2 cosas para buena memoria. Un libro, ¿no? Por supuesto, necesitamos perseverar en la palabra de Dios y escribir, ¿no? Que es justo lo que decías. Y un altar, ¿no? Que es esta actitud que tú mencionas, David, ¿no? De bendecir constantemente al Señor en lugar de estar elevando quejas,
estar elevando gratitud, ¿no? Si vivimos agradeciendo a Dios las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, no las vamos a olvidar. Pero fíjate, y más allá, y creo que es importante aclararlo, no lo aclaramos en la enseñanza, pero creo que es un buen momento para aclararlo. Una buena memoria espiritual es justamente eso, es una buena memoria espiritual. No es un asunto de simplemente un asunto de memoria aquí en nuestro cerebro, ¿no? A lo que voy con esto es que todo ese asunto de escribir, ese asunto de agradecer, de levantar un altar, tiene más que ver con reflexionar y meditar lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios ha hecho. Más que un ejercicio de mnemotecnia, ¿no? Tiene que ver con ser reflexivos, ¿no? Con alimentarnos de... O sea, Dios hace algo, o Dios nos dice algo, y tratamos a veces las cosas que Dios nos dice como si fueran reels, ¿no? Estuvo padrísimo. Listo. ¿No? Sí. Y otra cosa, incluso puede ser todo un buen contenido bíblico, ¿no? Sí. Exacto. Pero, no, me leí un libro sobre esto, y luego me leí un libro sobre otro, y ahora escúchate ese podcast, y mírate esta serie, y estamos todo el tiempo sin profundizar, Sí. ¿sabes? Sin profundizar. Y ese asunto de una buena memoria es una exhortación a echar mano de una disciplina cristiana que está muy descuidada, que es meditar su palabra. Meditar su palabra, que de hecho es algo que le enseñamos a los navegantes en nuestro discipulado de navegantes. Este método para memorización bíblica hace énfasis en analizar los versículos, ¿sabes? Los meditas, escribes una paráfrasis, los explicas, ¿no? Y como un resultado final hay una mayor facilidad para guardarlo en tu cabeza, en tu cerebro, pero el beneficio viene de meditarlo, ¿no? De meditarlo. Entonces, una buena memoria implica más que tomar notas, honestamente, porque a lo mejor tomas notas, ¿no? Sí. Pero es esta actitud en la que dices, esto es importante. Y Dios ya me lo dijo, no necesito que me lo repita para regresar a esto y masticarlo y analizarlo hoy en la mañana y en la tarde y en la noche y al otro día. Y en la situación entre semana, no estar dependiendo de mi propia memoria. De mi propia sabiduría, ¿no? Mi propia prudencia, sino, a ver, ¿qué me dijo Dios este domingo? ¿Qué me dijo Dios este domingo? Me encantó esta semana. La semana pasada tuve un problema con la aplicación de donde agendamos nuestras consejerías, y no me llegó la notificación de que se había agendado una y me la perdí. Mil disculpas, perdón. Pero luego ese domingo, fíjate qué bello, ese domingo esta personita, yo me acerqué a esa personita y me disculpé, perdóname, fíjate que ya le expliqué el rollo. Y con una sonrisa en la cara me dijo, no te preocupes, pastor, no, Dios sabe por qué lo hizo, y fíjate que todo lo que yo necesitaba, Dios me lo dijo en la enseñanza. Wow. Qué bonito. Uy, gracias a Dios. Qué No padre. manches, o sea, es eso, ¿sabes? Es aterrizar las cosas que Dios te dice para aplicarlas a tu situación actual. Eso es buena memoria al final, ¿no? Sí, claro. Porque puedes recordar toda la información al mismo nivel que una computadora recuerda la información, pero no es que la computadora está siendo más piadosa, bro, o está creciendo en fe. Sí, el hecho de almacenar información no se trata de eso, ¿no? Exacto. Este podcast se llama Siervo Rumiante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los siervos? Los siervos no pueden aprovechar al máximo la comida si no la regresan de su estómago, la suben otra vez a su boca, la vuelven a masticar, bro. Pum, 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 la mastican más, la bajan a su tercer estómago. La suben de nuevo, la vuelven a masticar, pum, 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 la bajan al tercer estómago y así sucesivamente. Creo que tienen 4. Entonces, ese es el asunto de una buena memoria. Tienes que meditarlo, tienes que masticarlo. Cuando crees que ya lo comprendiste, te falta, bro, no has arañado ni la superficie. Sí. Qué fuerte. ¿Verdad? Sí. Y te empieza a suceder que dices, oye, yo creía que ya había entendido esto y regresé con una actitud distinta, ¿no? Más dispuesta a aplicarlo en mi vida, y Dios me dio más, ¿no? Exacto. Y eso es lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Totalmente.
Muy bien. Pues bueno, hasta acá el podcast. No sé cuánto duró el podcast. Creo que nos colgamos Pues, un poco. Un poquito. Pero pues bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si el Señor no vuelve antes, en su podcast favorito, Siervo Rumiante. Gracias, Moy. No, de nada, gracias a ustedes y saludos a todos los que nos escuchan por allá. Y muchas gracias, David. Saludos a todos, sigan mandando preguntas. Eso. Sí, abren mucho el tema de diálogo para iniciar y aparte es bonito también ver lo que el Señor está hablando ahí con la iglesia y todo. Entonces sigamos ahí pendientes. Saludos.